Muchas personas llaman locura al Evangelio y a la predicación del Evangelio. Otros suponen que el Evangelio no es suficiente y hay que agregarle algún otro tipo de elemento para que comience a ser suficiente. Sin embargo, si nosotros nos guiamos por la autoridad de la Escritura, que es a donde recurrimos como fuente de autoridad, encontramos que la manera en la que Dios ha querido que nosotros conozcamos su plan, que conozcamos a su Hijo, que conozcamos la manera en la que Él quiere reconciliarnos con Él, es únicamente a través de la predicación del Evangelio. Es la buena noticia para nosotros que, sin saberlo, vivimos dentro de una mala noticia que es nuestra realidad de pecado. El Evangelio presenta al Señor Jesucristo y esta presentación no es con un concepto, sino con una persona. La persona del Señor Jesús transforma nuestras vidas. Realmente, ninguno de los que estamos acá podemos decir que somos los mismos antes de haber conocido al Señor Jesucristo y ahora que vamos conociéndole un poquito más. Este conocimiento que tenemos del Señor Jesucristo transformador no está acabado en nosotros, recién ha comenzado. Hemos empezado a tener un trato con la persona del Señor Jesús, pero es necesario que crezca, es necesario que madure esa relación. La iglesia de Colosas, que es de la que estamos hablando, no escapa a la realidad que ninguna congregación escapa, que nosotros como parte de una congregación tampoco escapamos. Y es la realidad no solo de haber escuchado el Evangelio, sino de mantenernos dentro del Evangelio. El texto que les propongo leer hoy es un poquito un resumen de lo que ya hemos visto y avanzar hacia otras propuestas que nos va a hacer Pablo, inspirado por el Espíritu Santo obviamente, y son las que se encuentran en los versículos del capítulo 1 de Colosenses y los versículos que van desde el 15 hasta el 20. Del 15 al 18 va a ser un resumen y 19 y 20 va a ser algo que vamos a explorar hoy. Entonces, Colosenses 1, desde 15 al 20, dice así, refiriéndose al Señor Jesucristo, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Lo primero que expresa este texto, haciendo una especie de resumen con lo que ya hemos visto, es que nuestro Señor Jesús es la imagen del Dios invisible. Aquí tengo 3 breves puntos para compartir sobre este tema, ¿no? Nosotros sabemos que a causa de la caída del hombre en Edén, ha comenzado a reinar sobre el hombre una realidad diferente, que no es la que originalmente estaba en el hombre, que es la realidad del pecado. Desde ahí es que nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro decidir ha sido trastocado, ha sido distorsionado, y ya no es lo que en origen fue. El hombre en origen fue creado bueno, pero por la realidad del pecado es que tanto sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones son ahora pecaminosas, porque se ha cortado esa relación con Dios. El Señor Jesucristo lo que hace es reconciliar al hombre con Dios, y comienzan esas 3 áreas nuevamente a hacer lo que fueron en origen. El Señor Jesucristo entonces es la imagen del Dios invisible, y podemos entender esto de muchísimas maneras. Algunas de las que quiero compartirlo serían las siguientes.
Él es el que nos va a presentar, si lo pudiéramos ver así sería muchísimo más claro. Si hubo, si hay y si habrá alguien que sea completamente libre, es el Señor Jesucristo. Él es no solo la libertad, Él es la verdad y es la libertad, sino que es libre de verdad. Nosotros, y podemos hablar de nosotros en términos genéricos, como raza que tiene que lidiar con esta realidad del pecado, ya una vez que estamos por medio del Señor Jesucristo reconciliados, y aún aquellos que hemos sido reconciliados lidiamos con esta realidad del pecado a diario. Hay pecaminosidad todavía en nosotros, que va siendo quitada de a poco, va siendo transformada, va siendo restaurada. Nuestra imagen perdida de Dios de a poquito va siendo restaurada por medio del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo nos muestra al Padre, que no vemos, Él nos lo muestra. Y nos lo muestra también en este aspecto, de que Él es libre realmente. El Señor Jesucristo es libre realmente. Entonces, ¿qué ata al hombre? El pecado lo ata. Y la muerte es su límite, ¿no? Y la consecuencia de ese pecado, la muerte física y la muerte espiritual. Nuestra conciencia, nuestros sentimientos, nuestro pensamiento, nuestras decisiones son esclavizados al pecado. Y la única forma que tenemos para lidiar con eso es la persona del Señor Jesucristo. No tenemos otra manera. Eso es lo que nos presenta el Evangelio. El único que conserva entonces, humanamente, si quisiéramos hablar en esos términos, la imagen que el resto de las demás personas perdimos de Dios, aquel que la tuvo y que la manifestó. No hablamos de una imagen física solamente, sino que hablamos de muchísimos aspectos que tienen que ver con cosas interiores, ¿no? Emociones sanas, pensamientos puros, pensamientos de amor y sentimientos de amor y expresiones de amor. Aquel que lo pudo hacer con total libertad y en el grado pleno y puro que realmente existió, es el Señor Jesucristo. Y es el que lo hace también. Él es nuestro modelo y es para nosotros. Vamos a verlo en un momento, pero también el anticipo y la muestra de cómo va a ser nuestra naturaleza cuando sea renovada. Cuando este hombre viejo, no nuestra carne es en sí lo malo, sino lo que está dentro, es nuestra naturaleza, es lo que el Señor está transformando. No nos está haciendo una cirugía estética exterior el Señor Jesucristo, y el Evangelio no produce eso en nosotros, sino que nos está haciendo un cambio radical internamente. De a poco va transformando y cambiando toda nuestra vida en algo totalmente impensado para nosotros. La imagen acabada o la meta a llegar o lo que vamos como imagen final a llegar a ser es el Señor Jesucristo. Por eso nosotros estamos creyendo que cada día estamos siendo transformados a su semejanza, a su imagen también. El Señor Jesucristo también es la copia exacta, fiel, perfecta de Dios. Hay un aspecto que podríamos considerar también, que es el que nos presenta tanto Efesios 4:24 como Colosenses 3:10. Leo el primer versículo, Efesios 4:24, y dice: y que os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y Colosenses 3:10 dice: y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces, el Señor Jesucristo, que es imagen del Dios vivo, del Dios invisible, está transformando nuestra vida para que nosotros también seamos imagen de Dios. Nosotros también debemos reflejar esta transformación con nuestra vida. Eso es vivir en el nuevo hombre. En el viejo hombre nacemos, pero en el nuevo hombre surge después de un encuentro con el Señor Jesucristo, de que comenzamos a tener una relación con esta persona llamada Señor Jesús. Poco a poco esto se tiene que reflejar en un cambio de nuestro carácter. No estamos hablando
solamente de cosas externas. Sí va a haber cambios externos. Profundamente va a cambiar ciertas actitudes que no son sanas, que no benefician mi trato con las demás personas y que no evidencian que yo esté caminando con el Señor Jesucristo. Pero si nos proponemos hacerlo lo inverso, cambiar primero esas cosas que los demás cristianos no hacen, ¿sí? Porque se supone que un cristiano no lo hace, sin que haya habido un cambio de nuestra naturaleza, va a ser simplemente un cambio insostenible, va a ser simplemente para un tiempo que vamos a poder mantener esa imagen falsa. Vamos a poder vivir la vida cristiana cuando nuestra naturaleza ha sido transformada. En realidad no es un cambio que ocurrió solamente un momento, sino que se continúa. Nuestra naturaleza, podemos entenderlo así, interna, está siendo transformada. Es difícil a veces hablarlo en nuestro idioma, porque no tenemos otra manera de decirlo que esta, creo. Pero en aquel versículo que habla llamando al arrepentimiento y a creer y arrepentirse a las personas, que el Señor Jesús utilizó tantas veces, la forma en la que está dicho eso en el idioma que fue escrito, es una manera que quiere decir crean y sigan creyendo, arrepientan y sigan arrepintiéndose. No es algo que fue un segundo que creímos, nos arrepentimos, ya está. Es algo que comienza, que tiene su inicio ahí, pero que no cesa nunca. No es que ya creí y ya está todo. Tengo que seguir creciendo en mi creer, creciendo en mi arrepentimiento. Creo que se entiende. Pero no son las cosas, los cambios externos los que producen fe en nosotros, ni arrepentimiento, no son la señal o la evidencia del arrepentimiento. Primero va a haber un cambio profundo de adentro, de naturaleza. De eso trata el Evangelio. Si alguien está predicando otra cosa que no trate del cambio que hace el Señor Jesucristo en nuestras vidas, no es Evangelio. El Evangelio transforma las vidas de aquellos que la escuchan, para bien o para mal, la rechazan y va a transformar su vida realmente en un infierno. O la aceptan y la relación con Cristo va a ir transformando su vida a la imagen de Cristo. Ese es el hombre nuevo. No ya un hombre muerto a los deseos y a las pasiones de antes, sino alguien que está vivo y que transmite esa vida a los demás también, que representa ahora como imagen puesta sobre la tierra al Dios del cual es embajador en cierta manera. Otro puntito es que es el primogénito de toda la creación. Ese lo voy a hacer muy breve. Matthew Henry tiene una frase muy clara para entender esto. Esa expresión, que es distinta a la que va a aparecer en el 18, primogénito entre los muertos, va a decir en el verso 18. El primogénito de toda la creación, Matthew Henry dice: Cristo, encarnado, es el heredero y el dueño absoluto de todo el universo creado. Todo lo que existe es de Él. No hay nada que no esté bajo su señorío, su control, bajo su cuidado también, su sustento. Hablábamos de eso el otro día, cómo Él es sustentador de todo. Los versículos 16 al 17 van a hablar que Él es creador de todas las cosas. Todo es hecho por Él y para Él. Y no existe nada, absolutamente nada, que no haya sido creado por Él. Ni nada se va a crear fuera de Él. Ni nadie más tiene la posibilidad ni la capacidad para crear algo. Un ser nuevo ahora. No tiene la posibilidad ni la capacidad de crearlo nadie. Solamente Dios. En otras palabras, Jesús es Señor, es soberano y quien sostiene todo. En el versículo 18, en la primera parte, habla de que Jesús, además de ser el Señor de toda la creación, es también Señor de su iglesia. Es la cabeza de su iglesia. Y ahí tengo algunos puntos para reflexionar juntos. Es común, es habitual, lamentablemente, de que aquel que es líder en la congregación crea, quizás no conscientemente o de alguna forma, se imagine él que él es la cabeza de la iglesia.
Y nosotros no somos, ninguno de nosotros dejamos, por más responsabilidad que tengamos delante de los demás hermanos, dejamos de ser ovejas. Hay una sola cabeza en la iglesia y un solo buen pastor. Y nadie más puede abrogarse ese derecho, solamente el Señor Jesús. Es el líder, es la cabeza, es el que nos da dirección, nos dice cómo vivir, cómo hacer, a dónde ir. Hay un versículo que a mí siempre me habló, me ayuda a ubicarme, ¿no? También, que en algún momento lo utilicé para tratar de ubicar a alguien, cosa que no pude, pero era la palabra la que decía que no debemos enseñorearnos de las demás personas. Ningún líder está llamado a decirle cómo tiene que vivir el resto de las personas. Es Cristo el que nos dice eso, a través de su palabra. Es muy interesante cómo se analiza el tema del poder y cómo aparece en la Biblia el tema del poder. En toda relación humana que se establece hay poder de por medio, ¿sí? Pero en la Biblia nos habla de un uso diferente del poder. Nosotros trabajamos y el que tiene poder sobre nosotros es nuestro patrón, nuestro directivo, lo que sea, que esté por sobre nosotros, el que nos contrató. Tiene un cierto poder sobre nosotros. Pero en el orden que se establece en la iglesia, todos somos iguales. Hay personas que tienen una cierta responsabilidad mayor, por la cual van a tener que dar cuenta de mayores cosas quizás, pero no les da derecho a creerse superior al resto ni a enseñorearse de las demás personas. El uso que el Señor Jesucristo dice que es sano del poder, y esto me parece que es un cambio, hace 2000 años lo dijo, y algunas personas lo están descubriendo hoy en día, el uso que el Señor Jesús plantea del poder es el que debemos usar el poder que sea que tengamos para servir. Si no usamos el poder que el Señor nos delega para servir, estamos haciendo un mal uso del poder. Porque va a terminar siendo un uso que va a querer que nosotros, de alguna forma, las demás personas nos sirvan a nosotros. Y fíjense cómo es el poder que recibimos es para predicar, comunicar este evangelio a las demás personas y para enseñarles todas las cosas. Y enseñar todas las cosas es parte de servir también. ¿Sí me explico? En ningún momento dice recibiréis poder para que las demás personas hagan lo que ustedes quieren. No dice así en ningún lugar. La Escritura no habla de ese uso del poder. Cristo es la cabeza de la iglesia, los demás somos todos. No hay jerarquías en la iglesia en ese sentido, de que le debemos un tipo de saludo especial, una reverencia a aquella persona que supongamos que tiene una mayor altura espiritual. Nosotros vemos hermanos que tienen una mayor altura espiritual que nosotros, conocemos a algunos de ellos. Aprendemos de su ejemplo y también aprendemos de las cosas que no debiéramos hacer, porque ninguno de nosotros es Cristo, que es perfecto. Eso me parece sumamente importante, que tengamos en claro esto, que la iglesia es un lugar donde todos recibimos la misma cuota de poder, digamos, para servir. Y si alguno se cree que tiene más poder, revise su relación con Cristo. Revise cómo está usando eso que el Señor le ha dado. Porque no es para glorificarlo a uno, es para glorificar siempre a Dios. Anoche aprendí yo la diferencia entre ortodoxia y heterodoxia, que es la sana doctrina y que es la mala doctrina, ¿no? Y lo entendí desde acá. Las dos palabritas terminan con la palabra griega doxia, que viene de adoración. Una es una buena adoración y otra es una mala adoración. Una glorifica, ¿verdad?, a Dios y otra no lo glorifica. Las dos pretenden adorar, pero no lo hacen. Una realmente es la que surge de aquel que es verdaderamente un adorador a Dios, que tiene a Dios como primero, y otro de aquel que quiere hacer eso, pero está su persona antes y termina buscando su gloria. Eso define también si nuestra doctrina es sana o no es sana.
¿a quién glorifica finalmente lo que creemos? Si glorifica al Padre, si glorifica al Padre, bendice a mi hermano también. Si termina dañando a mi hermano, no va a terminar glorificando a Dios. Y se va a transformar esto, que en principio era bueno, en heterodoxia. Bueno, me vuelvo al tema porque si no... También, como les decía, en el 15 hablaba de que el primogénito de todas las creaciones es el Señor Jesucristo, es decir, el que está por sobre todo. Es también el primogénito entre los muertos, es decir, el primero que resucita. Pero fíjense que distinto, porque nosotros vemos también en el testimonio de los evangelios que varias otras personas resucitaron. Pero esas otras personas volvieron a morir. El Señor Jesucristo es aquel que resucita para no morir nunca más. Y es anticipo de lo que va a ser también en ese sentido nuestra nueva forma renovada, la nueva creación que llegaremos a ser aún físicamente en el Señor Jesucristo. O sea, esa resurrección que ya ocurrió en el Señor Jesucristo por primera vez y que el Señor Jesús no morirá nunca más, también nos ocurrirá a nosotros. Él es anticipo de eso. También ese versículo o esa expresión primogénito va a querer decir esto, que Él es el verdadero manantial de vida espiritual de la iglesia. El verdadero manantial de vida espiritual de la iglesia. También es que Él es el preeminente, dice la continuación del versículo, ¿no? El que está primero en todo. Tiene que ver totalmente con lo que el Señor nos enseña, amarlo a Él primero. Y acá me encantaría hacer una salvedad. Amarlo a Dios y tenerlo a Él, como la Biblia nos enseña, como primero, no significa dejar todo para congregarme. Eso es algo que hemos entendido hace un tiempo, pero como algunos hermanos en este último tiempo se han acercado y quizás no lo han escuchado en alguna ocasión, nosotros entendemos que nuestra relación con Dios va mucho más allá de congregarnos o no congregarnos. Aunque sí es importante congregarnos, es muy importante. Y damos gracias a Dios cada vez que lo hacemos, es un motivo de alegría. Pero aún más allá de congregarnos o no congregarnos, nuestra relación con Dios es lo importante. Porque la verdad es que puedo congregarme y no tener una relación con Dios. Volviendo a este punto, hay tres elementos de esperanza en cuanto a la nueva creación que ya el preeminente Señor Jesucristo ha inaugurado. Él es el que inaugura toda esa, como un anticipo de lo que nos va a ocurrir a todos los que estamos en Él, ¿no? Cuando experimentemos esa resurrección a vida eterna que ocurrirá cuando Él lo decida, habrá tres elementos al menos, seguramente ustedes pueden encontrar algún otro, pero al menos tres de los que vamos a poder disfrutar de una forma profunda. Uno va a ser una relación más plena con Dios, como nunca antes la experimentamos. Si alguna vez experimentaron una cercanía de Dios, un sentirse cobijado, sentirse amado por Dios, si lo experimentaron y lo están experimentando en Cristo, en ese momento lo vamos a experimentar de una forma más profunda todavía. También vamos a poder experimentar que ya no tendremos que estar lidiando con el pecado. Ya el pecado no va a ser parte de nuestra existencia. Vamos a ser libres de eso. Eso es glorioso. No sabemos siquiera cómo es, porque nuestra realidad es todavía con un poco de pecado a cuestas. O sea que por primera vez no vamos a tener que lidiar con el pecado. Y algo para dar gloria y para mantener nuestra esperanza ya bien alta, es que ya no va a haber más muerte, ni física ni espiritual. Estaremos unidos a aquel que es vida eterna, aquel que es eterno, justamente por la eternidad. También dice el versículo 19 que quien posee toda la plenitud es Dios, y es el Señor Jesucristo. Habla de que en Jesús está todo. Si hay algo de, como les decía al principio, ¿no?
que aquellos que han pretendido destruir la iglesia, o a veces no, aún desde su ignorancia han hecho muchas cosas para destruir la iglesia, es añadir elementos extraños al Señor Jesucristo y a la predicación del Evangelio, y llevar a las personas que escuchan ese tipo de mensajes a suponer que en Cristo está casi todas las cosas, pero que faltaría alguna cosita más que se puede suplir con este elemento, con este otro elemento, con esta otra cosa, pagando tanto, o dando tanto, o haciendo tal otra cosa, con algún tipo de obra, con algún tipo de... Y la realidad que nos muestra la Escritura es que en Cristo está todo. Absolutamente todo ya está en Cristo. E incluso está todo hecho. Pero desviarnos de Cristo y de que en Él lo tenemos todo, es ya alejarnos de quien es el camino, verdad y vida, ¿no? Todo evangelio verdaderamente predicado tiene que tener esta verdad, que en Cristo estamos completos, en Cristo está todo lo que necesitamos para vivir, no solamente después de esta vida, allá en gloria, o sea, para llegar al cielo, sino todos los elementos para vivir la vida en la tierra también. Todo está en Cristo. Todo lo tenemos en Él. Nada más le podemos agregar. Es para glorificar y, como Pablo está haciendo, conozcamos más a Cristo, porque si no encontramos esos elementos o vemos que nos faltan elementos para vivir la vida acá en la tierra, es porque no conocemos todavía al que los tiene. Conozcámoslo más, Él es todo. Y vamos a buscarlo en otras cosas, pero no lo vamos a encontrar porque solo en Cristo está todo. Y no algunas cosas, todo, hermanos, todo está en Él. Los falsos maestros de Colosas estaban diciendo claramente que algo más que Jesucristo era necesario para derrotar el poder de los demonios. Eso lo dice William Barclay, que era un comentarista muy conocido. Algo de lo que se creía penetró la iglesia de Colosas. Era un movimiento que se estaba desarrollando apenas, que tuvo su auge ya por el siglo II, III, que se llamó gnosticismo. O fue conocido de esa manera. Son un montón de prácticas mezcladas, tanto judías como griegas, persas, de montones de lugares así, tomando elementos de un lado, de otro. Bueno, uno de los temas habituales de ese tipo de enseñanzas era la relación del hombre con los ángeles y los demonios. Esa era una de las cosas que más les gustaba escuchar a los que estaban en esos movimientos. Y entonces Jesucristo está en otro nivel, y no es tan importante la relación que yo tenga con Cristo, sino que hay ángeles que pueden estar intermediando y se transforma como en un mundo de muchos mediadores. Cuando Pablo va a establecer que solo hay un único reconciliador de Dios con el hombre y mediador de Dios con el hombre, que se llama Jesucristo. Y punto. No hay más. Otra de las creencias que se tenía es que había una plenitud de un ser supremo que estaba ya desligado de toda la realidad física, y le llamaban de muchas formas, ¿no? Algunos le llamaban demiurgo, otros le llamaban, bueno, de muchas maneras. Pero hablaban de un pleroma. Era la palabra griega que quiere decir plenitud, ¿sí? De una plenitud del ser de Dios. Y es justo la palabra que utiliza Pablo para decir quién es el Señor Jesucristo. Jesús es el pleroma en el sentido de que es la plenitud de toda la esencia de lo que Dios es y la naturaleza de Dios, y todo quien es Dios es también el Señor Jesucristo. En otras palabras nos está diciendo el Señor Jesucristo es Dios, de una forma más complicada, ¿no? Pero justamente con la terminología que utilizarían estos grupos para hablar del ser superior, del Dios que está por sobre todos los dioses, hablarían ellos. Pablo está diciendo no, el Señor Jesucristo es el Dios que está sobre todos los dioses, y no hay dioses. O sea, el Señor Jesucristo es Dios y no hay más. Y Él es tan Dios como Dios Padre, y tan Dios como el Espíritu Santo, que es una discusión que se va a hacer muchos años después esa. Pero acá estamos con esta discusión. Y va a decir también en este versículo que en Él habitó toda esa plenitud. Ustedes recuerdan seguramente, quizás alguno que
ha comenzado hace poquito no lo conozca, así que vamos a repetir un poquito esta historia que ocurrió con el pueblo judío cuando sale de un país que se llamaba Egipto. Ubican más o menos que estuvieron 400 años esclavizados. Dios, por medio de su siervo Moisés, los guía para, después de una serie de plagas y un montón de elementos, salgan físicamente de aquel lugar, pero aprendíamos nosotros estudiando que físicamente salieron, pero internamente todavía tenían toda la idolatría de Egipto en sus corazones. Y que eso fue la esclavitud más difícil de romper. El Señor se manifiesta de muchas maneras siendo su sustentador. Les provee de una nube, de codornices como alimentos, de luz para guiar su camino. Va limpiando como el territorio por el que ellos van avanzando, protegiéndolos, guardándolos. Y también en un momento le dice a Moisés que tenían que, para poder tener un lugar de encuentro, crear, y le demuestra cómo hacerlo, una especie de carpa que era móvil, o sea que la tenían que ir llevando cuando ellos fueran avanzando en el desierto, y que se iba a llamar tabernáculo. ¿Se acuerdan todo hasta ahí? En ese lugar era donde la presencia de Dios descendía en ciertas ocasiones, y el sumo sacerdote podía hablar y presentar ofrenda por el pecado del pueblo. Era ahí el lugar de encuentro de Dios con el hombre. Es la misma terminología esa que está usando acá Pablo, y está diciendo, todo está en esa frasecita habitó. Esa palabra habitó quiere decir todo esto, está recordando a todo eso que pasó en el desierto, y está diciendo, así como hubo ese tabernáculo que era un punto de reunión entre Dios y el hombre, así en Jesucristo. Jesucristo hizo su tienda, puso su tienda, su tabernáculo, podemos decir. Jesús era el tabernáculo de Dios puesto en la tierra, así lo podemos decir, porque en él estaba la presencia de Dios de la forma más plena posible. ¿Me logro explicar? Es Jesús el que contenía todo, porque Él es Dios, porque Él es el Señor. Esto también lo dice, lo afirma 1 Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es la misma expresión, el habitó también tiene que ver con todo lo que les comentaba recién. Pero hay un elemento más que en el que me quisiera detener un poquitito ahora, que es el que aparece en el 20. En el versículo 20 de Colosenses 1, ¿no? Hablando del Señor Jesucristo, dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, hasta acá Pablo nos ha dejado claro de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, como también le va a decir a su amado hermano Timoteo, en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y va a empezar a hablar de algo que también el Señor Jesucristo hace con todo aquel que va a Él, o que es llamado hacia Él. Jesús es quien nos reconcilia con el Padre. ¿Por qué debemos ser reconciliados con Dios? ¿Qué pasó con el hombre que tiene que ser reconciliado con Dios? Para algunos de ustedes esto va a ser sumamente básico, lo que voy a comentar ahora. Para otros va a ser una revelación. Pero tenemos que seguir predicándonos el Evangelio, así parezca simple y básico, y nunca es simple y básico, siempre hay algo que el Señor puede ayudarnos a entender. Si alguien ya, ahora en este momento, nos preguntara, ¿tenés algún tipo de problema? Seguramente le podríamos nombrar alguna serie de cosas, de dificultades, de situaciones difíciles que estamos pasando. Si nos preguntaban antes del Señor, de conocer al Señor Jesucristo, quizás tendríamos más, o tendríamos muchísimas otras. Ignorábamos en ese momento que nuestro mayor problema no son que no tengamos el trabajo que queremos, o que las relaciones con nuestra familia no sean lo que desearíamos que fueran, sino que nuestro mayor problema es el pecado.
Alguien dijo que no podemos tratar con los pecados, ¿sí?, hasta que no tratemos con el pecado. También otra persona dijo que no es que nosotros al cometer, al odiar o al matar o al mentir o al robar nos convirtamos en pecadores, sino que es al revés. Nosotros mentimos porque somos pecadores, nosotros robamos porque somos pecadores. Todas las cosas que son evidencia del pecado las hacemos porque somos pecadores ya. Y eso sale, porque lo que somos es lo que manifestamos. En cambio, cuando comienza esta transformación que por medio del Señor Jesucristo se hace en nosotros, todas esas cosas van de a poco siendo transformadas. Eso es el Evangelio, es poder para transformar la vida de las personas. No a lo que ellas quieran ser, a una imagen mejor, a la de Dios mismo, a la del Señor Jesucristo. El hombre de verdad libre. O sea, un cristiano debiera realmente experimentar la libertad en un grado mayor que cualquier otra persona lo experimenta. Libertad, no una capacidad para hacer lo que se me ocurra a mí, dañar y no importarme y no hacerme responsable. No, libertad. Lo que va a agravar muchísimo más la cuestión del pecado es que nosotros mismos no podemos hacer nada excepto correr al Señor Jesucristo para poder trabajar, quitar, de alguna forma, ya no tener esta realidad de pecado en nosotros. Lo único que hay, el único mediador que hay, se lo recuerdo, es el Señor Jesucristo. Es el único, la única persona que puede reconciliarnos nuevamente con el Padre. Este es el plan que nos va a enseñar la Biblia. Fíjense, les voy a leer todo un pasaje, me gustaría que lo leamos juntos. Leyamos, no existe, leamos. Y está en Efesios 2, son 9 versículos, pero creo que después de leer estos 9 versículos, dentro de todo lo que estamos hablando, voy a agregar 2 o 3 cositas, pero está muy claro. Efesios 2, 1, 9. Leámoslo juntos, por favor. ¿Lo han encontrado? Dice así: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios nos dio vida, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Pablo también se solidariza con el resto de las personas. Él que había crecido dentro de un contexto religioso, dice: yo también soy un pecador. Yo también fui un hijo de desobediencia. El Señor me llamó. Por su gracia es que ya no lo soy. Andábamos ¿cómo? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, e imposibilitados de darnos vida por nosotros mismos, ¿no? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, a nosotros hoy, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Quién tiene que ser glorificado? Nuestro Dios. Otro elemento esperanzador es que no solamente nosotros, al ser reconciliados con Dios y al momento en que resucitemos a novedad de vida, vamos a poder disfrutar de esta realidad de no pecado ya, ¿no? Sino que toda la creación va a ser restaurada, renovada. Todas las cosas, dice, van a ser una vez más, aún incluso más puras, y vamos a conocer un Edén
mejor del que imaginamos todavía, más sin absolutamente nada de posibilidad de degradación ni de impureza, un paraíso realmente mejor del que aún fue. Y el tercer punto que decía este versículo 20 habla de aquel lugar donde la reconciliación es posible. Es la cruz como punto de reconciliación. Pablo también dijo en una ocasión que él predicaba a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Que él predica a aquel que dio la vida por todo aquel que crea en él para que no sea condenado. Y esto es lo que nos enseña el último versículo que quisiera compartir con ustedes, que es tan conocido pero tan profundo que debemos seguir profundizándolo, analizándolo, sumergiéndonos en lo profundo que es este versículo, que es el que se encuentra en Juan 3, y no vamos a leer solo el 16, vamos a leer el 14 hasta el 18. Nosotros creemos que Jesús ha dado su vida de forma sustitutiva en reemplazo de todo aquel que crea en Él. Todo aquel que venga a Él creyendo y arrepintiéndose en cumplimiento del mensaje de su llamado, puede entrar en una relación donde el pecado ya no sigue siendo nuestro Señor y donde ya no tiene posibilidad de enseñorearse de nosotros, sino donde Jesús comienza a ser nuestro Señor. Juan 3, del 14 al 18, dice así. Va a ser una comparación de lo que ha hecho el Señor Jesucristo, o de lo que estaba a punto de hacer el Señor Jesucristo en realidad, en ese momento de la historia que, Juan no cuenta, no narra los hechos cronológicamente, sino hablando acá de lo que el Señor ha hecho y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de disfrutar por la fe. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito también, les recuerdo, quiere decir el que está por sobre todo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Damos gracias al Señor porque Él nos transmite con su mensaje esperanza y no quiere condenarnos. Si Él ha venido es porque quiere rescatarnos, restaurarnos. Una vez más, hacer de nosotros lo que debimos ser y el pecado ha impedido que seamos. Señor, queremos darte gracias por escuchar un poquito de tu Evangelio una vez más, Señor. Gracias porque nos has creado para buenas cosas, Señor, y no deseas nuestro mal, Señor. Desde tu justa ira, Señor, podrías haber enviado fuego y consumido a cada uno de nosotros que somos pecadores, y ninguno es mejor que nadie, Señor. Todos somos pecadores. Y hubiera sido justo, Padre, que todos recibiéramos el castigo de nuestra condenación, el castigo de nuestra relación con el pecado y de nuestra no relación con vos, Señor. Pero no has querido eso por amor, Señor. Porque nos has amado, porque no has querido que tu creación sea destruida, sino que sea renovada, que sea restaurada, Señor. Gracias por enseñarnos en toda esta increíble historia, Señor, acerca de lo que es perdonar, Señor, acerca de lo que es la gracia, acerca de lo que es el dar sin esperar, Señor. Padre, queremos en esta hora una vez más rogar que sigas iluminando aquellas áreas de nuestra vida, Padre Santo, que quizás no están bajo tu señorío y que necesitan con urgencia estarlo, Señor. Que vos no seas solamente en teoría el preeminente, el que está por sobre toda la creación y todo lo creado, sino que hoy, Señor, también seas el Señor de nuestras vidas, Padre Santo. Que todo lo que
pensamos, decimos, hacemos, Señor. Siga este camino, Señor, que nos propones en tu Escritura, en tu palabra, Señor, que es el de seguir siendo renovado para glorificarte mejor, Señor, para reflejarte mejor, para hacer una mejor imagen tuya, Señor, al resto de las personas. Gracias, Señor, por enseñarnos que en esto consiste la sana doctrina, Señor, en tener una cada vez mayor y más sana relación con vos, para poder tener una mejor y más sana relación con los demás también, Señor. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Padre Santo. Guíanos, Señor. Perdónanos, Señor, si alguna vez alguno de nosotros quiso ser cabeza de la iglesia, Señor, y no reconoció que la única cabeza sos vos, Señor, que el único que debe guiarnos y al que debemos someternos es a vos, Padre Santo. Ayúdanos que en cada área de nuestra vida vos seas, Señor, aquel que amemos tanto, que esté por sobre todo, Señor. Que nuestras decisiones se basen, Señor, en conocer tu voluntad, Padre, y no en seguir nuestros deseos y pasiones, Señor. Sigue, Señor, renovando este viejo hombre, Señor, que ya ha muerto y que ahora ya no es viejo hombre, Señor, que ahora es una nueva persona, Señor, que ha sido cambiada su naturaleza, pero que necesita ser renovada día a día, Señor. Que te tiene como meta a vos, que no quiere ser lo mejor que esa persona pudiera ser, Señor, que te tiene como meta a vos, que quiere llegar a ser como vos sos, Señor. No en aspectos tales como caminar sobre el agua del mar, no en esas cosas, Señor, sino llegar a tener el amor, la compasión, la paciencia, la mansedumbre, la capacidad de perdonar, que pueda tener todo aquello que tu palabra llama fruto del Espíritu, que tiene que ver con tu carácter, Señor, con tu carácter formado, atravesado, transformando nuestro carácter, Señor. Gracias, Señor, te damos por todo, Señor, y queremos reconocer una vez más, Señor, que en vos lo tenemos absolutamente todo, y que fuera de vos, Señor, no hay nada para nosotros, Señor. Como los discípulos lo dijeron y una vez más lo recordamos, ¿a quién podríamos ir y que tenga una palabra que nos dé vida, Señor, sino solamente a vos? Seguramente en aquella época tuya había muchos sabios y los discípulos conocerían otras personas sabias, pero pudieron reconocer que no hay mayor sabiduría que esta, Señor, que escuchar tu voz, que no hay nada mejor, nada mayor, nada superior a tu persona, Señor. Y que esa sea nuestra vida, conocerte y también en cierta forma encarnarte, Señor, reflejarte, ser cada vez más como vos, Señor. Que en mi vida y en la vida de mis hermanos, Señor, cada vez sea más notoria esta transformación, Señor. Gracias te damos. Amén.